Bienvenidos a una emisión más de Reinventando la Profesión, programa de la Barra Mexicana Colegio de Abogados. Hoy hablaremos de un tema complicadísimo, uno de los temas más complejos en el mundo del derecho. Hablaremos de derecho electoral. Y el derecho electoral es tramposo. El derecho electoral está lleno de subterfugios, de fórmulas arcanas y de maneras que no todo mundo entiende. Por ejemplo, si alguien gana 10 votos y alguien tiene 5, ¿por qué sube el poder que tuvo 5? No se entiende. En Estados Unidos, por ejemplo, esto se hace por regiones. En el caso de Hillary Clinton, lo recuerdan, tuvo más de 3 millones de votos frente a Trump y sin embargo Trump fue el presidente. La gente dice, bueno, es que cada estado cuenta puntos y la señora no tuvo los puntos, tenía que tenerlos. Es un sistema que permite que no necesariamente gane el que más votos tiene. Pero en México pasa otro tanto. En las elecciones pasadas, el partido, la coalición de Morena, el PT y el Verde, tuvieron 54% de la votación. Y hoy exigen tener 75% de representación en la Cámara, en las cámaras. ¿Se vale? Es entendible, 54% de la votación, pero represento 75% con una mayoría calificada en diputados, en senadores, en la Asamblea de la Ciudad de México. Sobre esto hablaremos en esta ocasión. Invité a dos expertos en el ámbito electoral. A Bernardino Esparza. Bernardino, gracias por acompañarnos. Él es profesor de Derecho en la Universidad de La Salle. Ha escrito libros muy importantes sobre derecho electoral. Y al magistrado Alejandro Abante, que es juez federal, magistrado federal, y además está comisionado actualmente en la Sala Regional del Tribunal Electoral en Toluca. Bernardino, gracias por estar aquí. Alejandro, gracias por estar aquí. Gracias por la invitación, querido Gerardo. Empecemos contigo, Alejandro. ¿Lo que dije es un disparate? No, para nada. No, en realidad es un tema que cursa por un desfase en la emisión de las normas que rigen cómo se hace la representación política en este país. En realidad, un diseño que aplicaba en 1996, que ha sufrido muchísimas modificaciones hasta llegar a 2024, pues en realidad ahora acusa ya un verdadero conflicto en cómo se configura la representación proporcional sobre todo. Hoy todo el mundo habla del Poder Judicial, que si los jueces que se van a elegir, que si sí, que si no, pero el tema principal hoy debería ser, ¿se tiene mayoría calificada sí o no? ¿Se tiene mayoría calificada? ¿Se va a tener, Bernardino? Yo sé que eso lo va a decir el tribunal hasta el 23 de agosto, sí, pero ¿cuál es el escenario? El escenario, Gerardo, es que hay una mala interpretación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ahí empieza todo el rollo, todo el relajo, ¿no? Prácticamente. La Constitución es muy clara, dice 8% máximo de representación de los partidos políticos. Esta representación, como lo dice el magistrado, surge de 1996. Son 200 diputados de representación proporcional. Tenemos 5 circunscripciones plurinominales a nivel federal. En cada circunscripción son 40 plurinominales, 40 diputados que pueden ser electos por esta lista plurinominal. Al final del día, cuando viene la distribución, pues obviamente ningún partido político puede tener mayoría en el Congreso, menos en este caso se habla, y hay sentencias del propio Tribunal Electoral, en el sentido de que habla que justamente ningún partido político puede tener esa mayoría calificada en ese sentido, porque debe de haber una representación de los otros partidos políticos que no hayan tenido, obviamente, esa oportunidad de tener una representación, pero que participaron en el proceso electoral. ¿Y por qué si esto es tan claro, como lo explica Bernardino, no lo estamos entendiendo así? En realidad, el problema es el diseño. ¿El diseño? El diseño, sí. El artículo constitucional del que hablaba el doctor Esparza, el 54. El 54. Fue diseñado en 1996, donde participaban partidos políticos y coaliciones con un mismo emblema. El artículo 59A del entonces COFIPE decía que los partidos políticos, para efectos de representación proporcional, eran considerados igual que las coaliciones. Las coaliciones eran las que postulaban listas de representación proporcional y se asignaban las diputaciones a las coaliciones. ¿Y tocaba un 8% por partido o por coalición? En aquel momento era por partido o coalición. En aquel momento. Pero imagínate que Verde, PT y Morena dicen, ganamos 8% a cada uno. Entonces le toca el 24%. En aquel momento, como participaban bajo un mismo emblema, presentaban solo una lista de representación proporcional como coalición.
Y así estaba diseñado y así quedó diseñado el 54, pero esto evolucionó. Y en 2014 se cambió la regla y ahora participan con su propio emblema. Esto como para determinar la fuerza política de cada uno. Porque en aquel artículo se decía que para conservar el registro de los partidos que participaban coaligados, se sumaba la votación que habían obtenido cada uno de ellos y si en conjunto habían obtenido más del necesario para conservar el registro de los tres, conservaban el registro de los tres, punto. Eso lo decía la ley. Pero entonces, como se empezó a dar la discusión de si había o no una transferencia de votos y la cláusula de vida eterna en los convenios de coalición y todo esto, se modificó y dijeron, a ver, vamos a quitarnos de problemas y que cada partido político vaya con su boleta, vaya con su emblema en la boleta, aunque postulen la misma candidatura. Pero esto tuvo una trascendencia inusitada, Gerardo, porque cambiamos el idioma del que hablaban la mayoría relativa y la representación proporcional. Antes siempre hablaban el idioma de candidaturas y votos por candidatura, mayoría relativa y representación proporcional. Cuando cada partido político participa con su emblema, entonces hablan ya idiomas diferentes. Mayoría relativa habla de candidaturas y votos y RP habla de candidaturas y partidos. Entonces, una candidatura puede ser postulada por varios partidos. En suma, ¿estamos en una gran confusión hoy? Yo diría que no, Gerardo. Desde mi punto de vista, yo diría que no. Por supuesto, todo lo que acaba de explicar el magistrado está claro y está preciso en mi entendimiento. Espero que también entienda la gente que lo está viendo en esa parte. Yo no acabo de entenderlo. Tú no lo acabas de entender, pero déjame explicártelo pero, desde mi punto de vista, ¿no? Bien. Es un punto de vista muy personal. Todos los partidos políticos ahorita se pueden coaligar. ¿Qué significa una coalición? 2 o más, o 3 o 4 o 5 partidos políticos presentan candidatos a un proceso electoral federal o local. No importa esto. Una vez que se presentan estos candidatos, ahí muy claramente van a suscribir un convenio de coalición que se registra ante las instituciones electorales correspondientes, Instituto Nacional Electoral, por ejemplo. Ese convenio de coalición te dice, a ver, Gerardo y Bernardino y Alejandro, son 3 partidos políticos, digan ustedes cuáles van a ser sus candidatos de distritos. Distritos son los que hacen votación, que hacen campaña, ¿no? En ese sentido. Entonces, estos van a ser para estos distritos. Y los plurinominales, ¿cuáles van a ser, Bernardino, y Gerardo y Alejandro? Van a ser estas listas. 5 circunscripciones plurinominales se van a presentar. Cuando dé el resultado de la elección, viene un voto, obviamente, en un momento determinado, y viene un porcentaje. Hablabas del 40, 50, podemos hablar de esto, y de acuerdo a eso se va a distribuir ese listado nominal, o mejor dicho, listado regional de cada plurinominal que se presenta. Muchas veces en las plurinominales, los partidos políticos se pelean por estar sus candidatos en los primeros números, porque de acuerdo a ese porcentaje, se va a dar el resultado 1, 2, 3, 4, 5, 6. El de mayor representación, el líder político que tenga más representación en esa región, digámoslo de esa manera, pues obviamente dice yo quiero ser el 1, quiero ser el 2, quiero ser el 3, ser el 4. Cuando viene esa repartición, porque es una fórmula que se da matemáticamente hablando, se hace el cociente natural y todas estas historias que jurídicamente, pues no lo voy a explicar porque es muy complejo en ese sentido. Le cambiarían por completo. Esa formulita hace ese resultado y hace una multiplicación, una división, etcétera, de la mayoría con el de la representación proporcional. Y ahí es donde se distribuyen estas características plurinominales o estos diputados, senadores plurinominales. Así de claro, la Constitución te dice, cuando haga esa distribución, usted no puede tener partido político el 8% más, hasta el 8% del límite. Entonces, tú hablabas al principio, Morena, por ejemplo, una de 374 más o menos, ¿no? O 345 muy probablemente, que es la máxima que debería de tener en un momento determinado, la máxima representación, no 375 o más diputados, aunque haya ganado mucha representación. Se hace la sobrerepresentación, o mejor dicho, se hace la clasificación en ese sentido para que haya un pluralismo político en el país, en la Cámara. Y eso las sentencias del tribunal lo ha determinado. Pluralismo. Pluralismo significa que haya representación de todos los partidos políticos, pero esos partidos políticos representan a los ciudadanos que votaron a esos partidos políticos. Y es el principio elemental. A la luz de este pluralismo, Alejandro, ¿cómo se prevén? Tú no puedes adelantar juicios ni estás tú en la sala central, pero ¿cómo se prevé que va a haber mayoría calificada en México? ¿Sí o no? Yo en realidad lo que podría explicar es al menos una posición que
tanto como magistrado como académico, he tenido a lo largo de los años. La primera vez que sostuve lo que voy a expresar en estos momentos fue en el año 2015, cuando en una elección local se presentaba la posibilidad de que un partido político transfiriera o se subrepresentara, transfiriendo estos triunfos de mayoría relativa a otro partido político. Y en 2015, estando fuera yo del Tribunal Electoral, escribí un artículo en donde señalé que esto, pues claramente parecía como que de alguna manera no respetaba los límites de sobre y subrepresentación. Posteriormente fui designado magistrado electoral y conocí de las primeras controversias, y en el primer momento, en el año 2017, en el año 2018, ya lo sostuve como minoría en un primer momento. En 2021 ya lo sostuvimos como mayoría en el Pleno de Sala Toluca, y en 2021 ya lo sostuvimos de manera unánime. Quiero anticipar que este criterio fue revocado por la Sala Superior, pero fue revocado por una cuestión de que afectaba normas que ya habían sido establecidas en el proceso. El tema es el siguiente, porque no es una cuestión novedosa, es una cuestión que ha ido como en evolución. El tema es, los partidos políticos en los congresos del estado de Hidalgo y de Michoacán, voy a hablar de esos dos casos particulares, que son estados que Hidalgo era mi circunscripción hasta el año pasado y Michoacán lo sigue siendo. Se presentó el escenario en el cual, a virtud de esta sobre y subrepresentación que provocan los convenios de coalición, se tuvieron incluso que quitar votos, se tuvieron que quitar representantes de representación proporcional al resto de las fuerzas políticas para compensar esta sobre y subrepresentación como consentida que se da a partir de los convenios de coalición. Y es que en un convenio de coalición, si yo les preguntara así, para hablar en lenguaje ciudadano, si yo les dijera en una elección, en un distrito, un partido político obtiene el 1.2%, otro obtiene el 1.3%, otro obtiene el 8%, otro obtiene el 20% y otro obtiene el 47%. Si yo les preguntara qué partido político ganó, el que tuvo más votos. Cualquiera de nosotros diría, pues ganó el que tuvo 47%. Claro. El tema está en que cuando esto pasa al idioma de coaliciones, donde lo que cuenta es la candidatura, resulta ser que ganó la candidatura postulada por el que tuvo 47, el que tuvo 1.2 y el que tuvo 1.3. Pero por el convenio de coalición, el triunfo se le considera al que obtuvo 1.3. Entonces, en automático, el que tuvo 47 se subrepresenta al sacudirse o quitarse este triunfo de mayoría relativa. Ese escenario de inconstitucionalidad, desde nuestro particular punto de vista en Sala Toluca, como lo sostuvimos, generaba la necesidad de que interviniéramos a atemperar estos efectos. Y la única forma es que, para traducir de candidaturas a votos por partido, hay que considerar los triunfos de mayoría relativa proporcionalmente a los votos que aportó cada partido político al triunfo de mayoría. ¿Y este diseño te parece inteligente, Bernardino? Pues así ha estado, Gerardo, constitucionalmente. Yo lo sé. Sin duda, ¿no? Pero... porque hay quienes dicen, el propio presidente López Obrador, que deberían desaparecer los diputados de plurinominales. ¿No? ¿Por qué tanta? Que gane el que gane y punto. Yo creo que no, porque es una representación que se le otorga a los ciudadanos, ¿no? A los partidos minoritarios, en su momento, que no tuvieron la oportunidad de tener territorialmente ni el financiamiento público, por ejemplo, de los partidos grandes. Entonces, hay partidos pequeños que participan. En nuestro país, eso es lo que yo quiero y que entendamos un poco, Gerardo, se los digo desde mi punto de vista, pluralismo político. O sea, es decir, podemos tener un sistema de partidos bipartidista, dos partidos, uno es poder y el otro es oposición, y las elecciones vienen y otro es poder y otro es oposición, etcétera. Pero la verdad de las cosas es que hay muchas personas que dicen, yo no comulgo con los partidos grandes, yo comulgo con los chicos. Yo quiero esa ideología, quiero participar en eso y por eso les doy mi voto. A eso se le llama pluralismo, es decir, crear más partidos políticos. Por ese principio, Gerardo, entonces, pues obviamente, pues esa representación proporcional es muy importante para que en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, se les dé algo de representación a ellos. Pero además, los consensos es parte del pluralismo. Por eso no puede haber esas mayorías calificadas, que todo pase, que todo se dé rápidamente, porque desde mi punto de vista entonces está desvirtuando lo que es los valores democráticos del sistema democrático mexicano. El consenso es importantísimo, los acuerdos y el diálogo en el Parlamento. Pero perdona mi necedad, sigo sin entender.
Si la coalición obtuvo el 54% de la votación, lo cual me parece muy bien, que bueno, es la democracia, ¿por qué va a tener más de un 75% de representación en las cámaras? Eso no lo acabo de entender. Precisamente cursa por este tema de la subrepresentación consentida que se da a partir de los convenios de coalición. Porque artificialmente, un partido político que ganó en un distrito transfiere el triunfo de mayoría relativa a un partido político que no ganó. Entonces, ese ya no cuenta para la representación del partido, cuenta para la representación del otro que tiene el 1.8% de los votos en ese distrito. Entonces, la acumulación de todas esas subrepresentaciones termina generando que al momento de asignar representación proporcional, el partido político que obtuvo más votos resulta ser que tiene menos representantes y el que tuvo menos votos resulta ser que tiene más. Entonces, esta circunstancia provoca que se genere una distorsión y por eso en la sentencia de Sala Toluca lo que hablamos es de una distorsión del sistema de representación proporcional. Entonces, te decía que la única forma de solucionarlo es considerar el triunfo de mayoría relativa proporcionalmente a los votos que cada partido político aportó. Esto es, un triunfo de mayoría relativa para efectos de que hable el idioma de representación proporcional tiene que ser considerado en punto 8 en favor del partido que obtuvo el 80% de los votos, en punto 2 para el que obtuvo el 20% de los votos, o en punto 1 para el que obtuvo el... Solo de esa manera proporcional es que un triunfo de mayoría relativa dividido así refleja la representación en mayoría relativa de un partido. Porque si vamos al tema de la coalición y su candidatura, pues en realidad lo que se hace es transferir el triunfo de mayoría. Ahora, cuando te escucho a ti, Alejandro, cuando te escucho, Bernardino, bueno, me queda claro que no se va a tener entonces una mayoría absoluta, una mayoría calificada en las cámaras, ¿o sí? Yo considero que no, Gerardo, por el sentido de que finalmente cuando se está dando una participación en en los procesos electorales, hay que entender algo que es muy claro. No debe haber eso, lo que es la sobrerepresentación. Es un principio constitucional, insistimos, 54 constitucional. El sistema electoral mexicano está diseñado así, y ha estado diseñado así desde por lo menos de 1996, o el régimen electoral. No hay de otra manera. Esto se hace respetando la ley, respetando la Constitución. Si un diputado, o un senador, o un partido político dice es que es democrático porque a mí me votó la mayoría, 54% en el caso Morena, por ejemplo, está muy bien, pero la ley te dice, cuando tú tengas esa mayoría, hay que hacer una redistribución de tus votos en favor de los que menos tuvieron, que es lo que está diciendo el magistrado. Así de eso. Con los datos que tenemos hasta hoy, si tú fueras magistrado de la Sala Central del Tribunal Electoral, ¿abrirías el paso a la mayoría calificada? No, de acuerdo a la Constitución. Alejandro. Yo claramente por mi posición, por ser magistrado electoral, por integrar una de las salas, no podría anticipar ningún criterio de asuntos futuros o de asuntos que estén actualmente en curso. Pero siempre he sido partidario de que el activo más fuerte que tiene una persona juzgadora en su haber es su congruencia. Esta es una circunstancia que es un criterio que yo he sostenido en minoría, lo defendí como posición minoritaria y lo sostuve como integrante del órgano colegiado en su momento, que sí, desde mi lógica, tiene que existir un procedimiento para temperar la distorsión que provocan los convenios de coalición en la asignación de representación proporcional. Yo no anticipo ningún criterio, pero ciertamente mi criterio está externado ya en resoluciones que están emitidas de manera muy puntual. Entonces, desde mi posición de congruencia, mi idea es que sí, en todos los casos, cuando se dan estas circunstancias de pues a una afectación al sistema de representación proporcional, el juez federal o el juez constitucional tiene que entrar a temperar estos efectos. En suma, hoy no sabemos si vamos a tener la mayoría calificada o no. No lo sabemos. ¿Sabes qué, Gerardo? Creo yo que todo está en los convenios de coalición, cómo acordaron los partidos políticos determinar esa distribución de representación de mayoría y de representación proporcional a los coaligados. Ahí hay que ver esos convenios. No se ha hablado, al menos yo no los he escuchado en la opinión pública, ver qué es lo que dicen estos convenios de coalición, para quiénes son tanto,
tantos candidatos, cada partido político, de mayoría o de representación proporcional. Ahí, en esos convenios, entonces empezamos a hablar si efectivamente se puede tener mayoría calificada en un momento Que determinado. es importante, Bernardino, señalar que esos convenios de coalición están publicados en la página Claro, del INE. Sí, claro. O sea, están disponibles para cualquier ciudadana o ciudadano esos convenios de coalición. Y en esos convenios de coalición se determina el origen y destino de las candidaturas. En realidad, respondiendo un poco a tu pregunta, y perdón que te interrumpí, Bernardino, respondiendo a tu pregunta, no sabemos cuál va a ser el resultado de la asignación. Que no se sabrá solo, hasta el 23 de agosto. es correcto. No solo porque en las salas regionales actualmente tenemos todas las impugnaciones de distritos federales de diputados de mayoría relativa y las impugnaciones de senadurías de mayoría y primera minoría que actualmente se están analizando. No se puede saber cuál va a ser porque es precisamente del análisis, implicaría prejuzgar el señalar si ya hay triunfos considerados o no. Ahorita tenemos los resultados de los cómputos distritales, los cuales están siendo impugnados, pero en realidad el procedimiento de asignación de diputaciones, de representación proporcional y de senadurías se da hasta que una vez han adquirido firmeza todas las determinaciones relacionadas con los cómputos distritales o los cómputos de entidad federativa, y eso, como lo señalas tú, ocurre hasta el 23 de agosto. Entonces, ahora, es cierto algo que nada más quiero puntualizar en ese sentido. Hoy actualmente el INE dice, aquí están ya la distribución de los votos, no hay ningún problema. Perfecto. Pero siempre cuando hay impugnaciones que llegan a parar al Tribunal Electoral, siempre hay recomposición. Ahorita se puede escuchar mucho en la opinión pública, es que tiene tantos votos tal partido político y va a tener una mayoría calificada, una sobrerepresentación. Está bien, porque así fue diseñado en su momento el informe del Instituto Nacional Electoral, por ejemplo. Pero puede venir esa impugnación y ahí viene el recuento otra vez y viene la reasignación y entonces te dice, a ver, tal partido político, pues ni modo, si tenías 300 y tantos, te vamos a tener que quitar porque tienes una sobrerepresentación de acuerdo a lo que dice la Constitución y de acuerdo a la formulita que se utiliza matemáticamente para hacer esa designación. Ya se dijo, tenemos también mayoría calificada. Bueno, pero es que ahí el escenario es distinto. Es distinto, pero ahí es el instituto local. Habrá que ver cómo se impugna y cómo se reasignan esos votos otra vez. O sea, ya está la impugnación. Exacto. Es que los congresos locales se integran con una regla distinta al Congreso Federal. En los congresos locales, algunas entidades federativas prevén el mismo escenario del federal, que hasta que se resuelve el último de los asuntos relacionados con los cómputos distritales, se hace la asignación. Otras entidades federativas, como tú lo señalabas, la Ciudad de México, prevé que se hace la asignación en el momento en el que se emiten los cómputos. Entonces, ya se hizo la asignación, entiendo, por lo que he trascendido en medios, que eso es una impugnación que actualmente está en el Tribunal Electoral de la Ciudad de México y después tendrá eventualmente que pasar por la Sala Regional Ciudad de México y en una última instancia probablemente en la Sala Superior del Tribunal Electoral. Pero en el caso del Congreso Federal, esto tendrá que ser definido por el INE. Y quisiera ser muy enfático en una cosa. El INE tendrá que aplicar las reglas que para su efecto aprobó, las reglas de asignación que en su momento aprobó. Esta cuestión de cómo se hará la asignación está definido en un acuerdo del INE. Cómo lo interpreten ese acuerdo los magistrados, los integrantes del Consejo General es una cosa, y cómo se haga la interpretación por parte del tribunal a la luz de una impugnación. Y eso es muy importante. El tribunal no puede entrar a modificar la asignación que haga el INE solo. Esto depende de una impugnación que presenten las y los actores políticos, los partidos políticos, y que señalen agravios suficientes para efecto de modificar, revocar o confirmar la determinación que haga el INE. Si la impugnación es mala, anticipo que la consecuencia va a ser que se va a confirmar la asignación que hizo el INE con la consecuencia que esto tenga, porque los actos de autoridad en materia electoral gozan de una presunción de validez de los actos válidamente celebrados. Entonces, aquí la circunstancia es, la impugnación será muy importante, que aleguen los partidos políticos que quieran controvertir esta determinación para poner en juego el criterio del Tribunal Electoral. Quiero terminar con una pregunta que no te voy a hacer a ti, Alejandro, por razones naturales, y además tú no la podrías contestar. Te lo voy a hacer a ti, Bernardino. Okay. ¿Nuestras autoridades electorales hoy son confiables? Sí, sin duda, están los resultados. Las designaciones en su momento determinado no pueden cambiarlas por ningún momento. La ley está y se tiene que aplicar. Si el INE, en ese acuerdo que decía en su momento el magistrado, muy probablemente a lo mejor se equivocó, vamos a suponerlo así, en la reasignación de estos votos o de este resultado electoral, pues el impugnante, el abogado que conozca, porque tú decías al inicio, derecho electoral realmente, va a hacer esa impugnación correcta. Yo llegué a ver en su momento determinado algunos expedientes
que justamente algún partido político se le había dado 2 curules más o 2 diputados más, y en la impugnación se le recompuso y dice, no, esos no son de ustedes, señores, es del partido político que está impugnando. Entonces, eso es lo que hay que entender jurídicamente, porque el derecho electoral está inscrito ahí, y creo que no hay ningún problema por ese lado. Eso es alentador. Y no hay que preocuparnos, Alejandro, Bernardino, de que el Tribunal Electoral, la Sala Central, tenga hoy solo 5 de los 7 miembros que debiera tener, porque entiendo que se puede habilitar uno para calificar la elección. Así es, hay mecanismos legales para efecto de cubrir esta ausencia, que incluso llegado el mes de noviembre la ausencia se incrementará en 2 magistraturas más. Si al mes de noviembre se llega sin que haya una designación de magistraturas de sala superior, quedarán únicamente 3 integrantes. Y esto implicará que necesariamente se tendrá que llamar por lo menos a 1 o a 2 magistraturas regionales de las decanas para efecto de integrar. Y yo quisiera nada más puntualizar una cosa. Quienes integramos actualmente el Tribunal Electoral somos jueces y juezas de muchos años de carrera, que tenemos muchos años en esto, que tenemos un prestigio y una trayectoria, una congruencia que proteger, y al menos yo puedo hablar por quienes conozco y por quienes he compartido la función judicial, ¿no? Son personas probas, son personas que han ejercido la función judicial con dignidad y ciertamente con el único interés de proteger la democracia en este país, que ciertamente, y en esto he sido muy consistente en señalarlo, me parece que la verdadera vocación de una democracia es proteger a sus minorías. Así es, yo coincido con ello. En su momento, pues, he visto, repito, hace rato lo decía, expedientes judiciales, electorales, y pues tú los ves claramente. O sea, no hay manera de hacer otra cosa, Gerardo. Las instituciones están compuestas. Por ejemplo, el Tribunal Electoral fue creado, incorporado en 1996 al Poder Judicial de la Federación. Y de ahí viene una profesionalización de todas las personas que han trabajado y siguen trabajando en el Tribunal Electoral. Es decir, es muy especializado. Es un órgano muy especializado del Poder Judicial de la Federación. Sus resultados están ahí, sus decisiones están ahí, judicialmente hablando. Pues Bernardino, Alejandro, podremos seguir hablando mucho tiempo. Creo que el público confirmará mi visión de que es un tema complicadísimo. Y no habrá más que esperar, confiar en los jueces electorales que el 23 de agosto tendrán que decir cómo queda el panorama. Y ahora sí, a partir de entonces, empezar a decir qué va a pasar con nuestras leyes, con nuestra Constitución y con nuestro país. Gracias, Bernardino. Gracias Alejandro. y gracias a usted que nos atiende.